¿Qué tal, amigos de Radio Televisión Genial? Hoy se recuerda un siglo de la radio en el Perú y nosotros vamos a compartir con cada uno de ustedes, amigos del Perú y del mundo, para hablar de este medio tan maravilloso del siglo XX. Bueno, nace en el siglo XIX, sin embargo, los años han ido pasando y Perú llegó justamente un 20, como hoy, ¿no? Un día 20 como 1925, Mira, ¿no? yo, hola Osquitar, buenas noches a los amigos de Radio Televisión Genial, como siempre con estos espacios culturales, programas especiales. Hoy día, 100 años de la radio en el Perú, tenemos este programa con mucho cariño por la trayectoria, más que nada, Osquitar, tuya, más de 50 años en radio acá en... Medio siglo, ¿no? Medio siglo, aquí en el norte. Nosotros recién estamos con los pininos de 7 años, 8 años aquí en la radio, pero hay que, como tú dices, informar un poquito de cómo ha sido la historia, esta historia que estamos viendo en las redes sociales con bastante difusión en el día de hoy. Los inicios de la radio que llega al Perú en la década de 1920 con las primeras transmisiones experimentales de Radio OAX, fundada en 1922. Es considerada una de las primeras radios del país. Radio Nacional del Perú en 1925, que es la celebración hoy día, el 20 de junio de 1925. Radio Nacional del Perú inicia sus transmisiones convirtiéndose en una de las radios más importantes del Perú. Crecimiento y popularización entre los 1930 a 1950. La radio se populariza en el Perú con la creación de nuevas estaciones y la transmisión de programas de entretenimiento, noticias, educación. En esos años, pues, Osquitar, las telenovelas, porque no había televisión todavía. Y se hacían en vivo. Claro, con buenas artistas conocidos, como la mamá de Gianmarco en su juventud, Elvira de la Puente. Lola Vilar, varios actores que después ya pasaron a lo que es la televisión. 1960 al 70, la radio juega un papel importante en la política peruana con estaciones que se alinean con diferentes partidos y movimientos. En 1980 a los 90, la radio se diversifica en el Perú con la creación de estaciones especializadas en música y noticias y deportes. Es lo que ya entra a mi generación, la generación más fuerte, en la que también la radio creo que agarra una fuerza en el país, con los DJs, exacto, con los ídolos que ya hemos compartido nosotros, con Johnny López, que es de la zona, Randy Calandra, Espie González, y las clásicas de las radios, pues en Lima, más que nada, tú te puedes acordar, C60, C92, Panamericana. Arequipa fue el baluarte de los locutores iniciales de la radiodifusión peruana. Muchos locutores arequipeños fueron a Lima llamados porque eran ventajosamente contratados, porque era una novedad. Humberto Martínez Morosini. También, claro. Sí, y de ahí ya los vemos en la televisión, ¿no? Exacto. Pero son los inicios en la radio por esas voces características, o la famosa Radio Cora que recordamos muchos en Lima, que nos despertaba y con esas noticias íbamos al colegio. Radio La Victoria. Hablar de radio, como suelo decir, es hablar de una pasión que nos remonta a 1966, como lo comenté el otro día en un programa guadalupano, Pacanamú Noticias, de Carlos Antinori Ascoy. Es remontarse pues a la época maravillosa del fonógrafo, que lo tienes ahí. Aquí tenemos es algo extraordinario, ¿no? Unos recuerdos de lo que es. Mira cómo ha pasado la historia. Fonógrafo, como tú lo dices, acá se daba la perilla, la cuerda, y ahí empezaba a salir. Estás hablando de los años 20, 30. Sí, claro, era con manivela, ¿no? Manivela, con esa la tú le ponías un tema de 45 revoluciones y terminaba escuchándose como 33. Claro. O sea, una cumbia terminaba finalmente escuchándose como pero una esa balada. Era el Iba Charleston, correcto. Los tangos. Y lo bueno de la radio es que como medio de comunicación empezó, a mí me llama mucho poderosamente la atención, porque hoy ya no se anuncia, ni siquiera se difunde la zarzuela, la música clásica, claro, la música instrumental, que usted puede estudiar, puede leer y está con su música suave, que nos llega al alma, música y sobre clásica, todo la sinfónica. Exactamente, y nace la radio con esa inquietud muy educativa, muy cultural, porque de eso se trata. El medio de comunicación que en Europa hacía furor ya desde el siglo XIX, pues cuando llega a Perú,
llega y crea pues algo, una conmoción social, porque los jóvenes, los niños, dicen, qué maravilla es esto. Y como no habían receptores en aquella época, las empresas transnacionales, inglesas y norteamericanas, empezaron a fabricar estos aparatitos. Vamos los receptores, ¿no es cierto? Claro, aquí vamos por época, a ver, empezamos a narrar, ¿no? La primera etapa. La primera etapa. Luego el receptor. De ahí vamos a los receptores, que hay cantidad de formas y marcas muy bonitas y clásicas. Los tocadiscos que lo tienes ahí tú al lado. Y las bandas que para escuchar temas radioemisoras de Europa, del Asia, de todo el mundo, ¿no? Porque usted viene a una AM, una F, claro, tenía FM la y es moderna. antena, para los jóvenes que no conocen, la antena que ya tú ubicabas. Exactamente. Y tocadiscos. Luego el tocadisco, que ustedes lo ven acá. Que es, ya hay museos, Oscar. Exacto. Imagínate, museos. En el tocadisco ahí tienes tú, estos son los long play, larga duración. Sí. Ahí están los discos pequeños que está acá como lo vemos aquí. Los discos 45 revoluciones por minuto. Y agradecemos enormemente al amigo Ortiz que nos ha facilitado estos equipos maravillosos de antaño, generación tras generación, hasta llegar a la radio. A este equipito también. Que es ochentero, por la doble casetera. Es noventero. Noventero, claro. 80-90. Y de ahí ya pues nos salen, ahora llegan los CD. Para esto usábamos los cassettes, los cassettes clásicos. Doctora, ¿tú te acuerdas? ¿Qué significa? Vamos a editar, vamos a cuadrar la canción. Vamos a avanzarlo, o cuando se quedaba atracado a veces la cinta. Y había algunos bandidos que tú comprabas un cassette original, me acuerdo, en Roca, en Shell, en Miraflores. No, me prestaba a mis primos, a mis amigos, le prestaba esta cintita, y que estos bandidos le sacaban la cinta original y me daban una regrabada. Ah, mira, con sí, o sea que no solamente eran los que venden en la calle, los piratas, sino también la familia, los amigos. te malograban. Te pirateaban el original y te daban una copia, ¿no? Mira, qué bueno que qué bonito eso, ¿no? Que el amigo Ortiz haya guardado, porque hemos tenido todos en algún momento algún tocadisco, pero ya está viejo, que vas a botarlo, pero después no nos damos cuenta de la historia. Exacto. Lo que vale. Qué bonito esto es de los abuelos, de mi abuelo, yo le he visto estas radios, ya estas son de mi época, de mi infancia, los tocadiscos con el burrito Talaver y todo eso, esas canciones de moda, y de ahí los cassettes, y de ahí pasamos a los CDs, ¿no? Con los Walkman que caminábamos, hay varias cositas que faltan. Es un museo esto que los jóvenes de 20, 30 no conocen ni cómo se maneja, y parece risible, pero lo vemos en el internet. No saben cómo se maneja. A Miraflores y te pagan muy bien en dólares por este tipo de discos. Ahora ¿no? que ha regresado. Claro, ahora ha regresado los equipos. Y esto ya que la segunda etapa, porque vinieron. Primero eran los gruesos, Era lo de acetato a carbón. Que se hacían añicos, ¿no? Eso normalmente era música clásica. Mayormente. Y mi abuelo ¿no? tenía en tangos, me acuerdo que había mucha época de tango. El tango, había la música mexicana, los boleros de los Panchos. Claro, la época. De los diamantes, los tres diamantes, bolero de Javier Solís. Llegaba mucha música mexicana, ¿no? La Sonora Matancera. Después, claro. La salsa. Entonces, esa época de oro, y ahí empiezan pues las empresas, la RCA Víctor, que justamente publicitaba mucho en este tipo de fonógrafos, y luego ya las mismas disqueras, Philips, claro, FTA, Philips, para hablar del Perú, y Virrey, Discos Virrey, que estaba en Surquillo. Entonces ya viene toda la época maravillosa, que nosotros hemos bailado, incluso las cámaras lo van a mostrar, este tocadisco, miren, y quiero mostrarles, Nora, porque yo he bailado con estos tocadiscos. Escucha. Y funciona. Claro. Y bailábamos con estas cumbias de Tulio Enrique León. Algo increíble, algo extraordinario. Miren, Los que ya pasamos la base 6, hemos bailado con estas canciones, miren, Por lado tenía 6 canciones. Escuchen, Tulio Enrique León. ¿Escucha? Sí se escucha. Escucha radio, todo funciona. Todo funciona. El amigo Ortiz lo ha conservado de tal manera que todo funciona acá. Todo funciona.
Es increíble, ¿no? Y estamos hablando de ese aparatito debe tener por lo menos más de 50 años. Por supuesto. Más de 50 años, porque yo de niña tenía tocadiscos. Yo tengo 69 años, a los 15 años estaba bailando. Imagínate, por eso, más de 50 Claro, años. ya estaba bailando con este, mire. Eso sus 30, ¿Y 40 suena años. ¿Suena bien? Claro. Y los discos están buenísimos. Tiene para conectarse un micrófono y otro parlante, así que los bailes Para le ampliarla. conectaban otro parlante. Sí, Pero me los acuerdo que en el parlantes campo- de madera grandazos que Exacto, pensaban que parecían exacto. cajón de muerto. Exacto. Y aquí tienen, miren, tienen ustedes el limpiadiscos. Sí. Dale una limpiadita y te vas a Y dar ya cuenta, está, y- así funcionaba, ¿no? Algo extraordinario, ¿no? Y Como dura. y el cajonazo que nosotros veíamos de la radio. No los rayes el disco. Gil. Claro, de la radio. Ese era el miedo de rayar los discos, ese es el problema, de que se rayaba y brincaba y brincaba y Exacto, brincaba. sonaba como un canal ahí que ya malograba la canción. Tenías que pasarla a la otra La canción. siguiente, pero a la podía pasar a la siguiente, ¿no? siguiente porque ahí tú ves pues las líneas son cada canción. Los que no conocen, y es lo más anecdótico, que hay jóvenes que no conocen ni cómo prenderlo, ni de qué era y cómo se escucha. Parece risible, pero es así. Pero se debe enseñar un poco a los jóvenes Es que una historia visiten maravillosa. este tipo de museos, porque cuando hablábamos de los museos no necesariamente solamente son huacos, sino hay museo de la radio, museo de la televisión, porque la televisión ha evolucionado, museo de los carros, museo de los teléfonos. En España en Telefónica hay un museo, pero que te enseña desde lo primero, que también era así De como Manicela, hasta los últimos celulares, muy bonito, Incluso metiendo el dedo, girando. que es con los necesario. numeritos, ¿no? Que así recuerdo como el señor Ortiz, hay varios amigos que pueden tener del abuelito y en lugar de almacenarlo, botarlo y desecharlo, se puede hacer un museo pequeñito. Qué bonito para que los alumnos visiten y estén al día de todo eso, porque no todo es virtual. Siempre antes hubo algo y evolucionó. Y como conversamos en el encuentro que no fuiste cenica de Voces Unidas, la radio no se va a desaparecer. Jamás, La radio ha evolucionado y como lo vemos ahora, a partir del 2000, la radio se adapta a la era digital con la transmisión en Lima y la creación de contenido multimedia, que es lo que estamos haciendo ahora con Radio Televisión Genial en los últimos, desde la pandemia, Exacto. oficialmente, ¿no? Exacto. Ahora, con lo que yo contaba justamente en el programa de Pacagnamú Noticias de Carlos, este radito era uno de los tantos, ¿no? Claro, porque había habían varias unos formas. cajones de color de color madera, Maderita de clarito. madería, y tenía una serie de huequitos y tenía su conector para enchufes para baterías, esas baterías de carro, y también para pilas, esas pilas que se usan en las pilas. linternas, las pilas gruesas, Las ¿no? grandes. Y de niño, pues, ¿no? Uno dice, caray, ¿cómo suena? ¿Cómo cantan? ¿Quién habla? ¿Quién está dando ¿Quién la habla hora? en ¿Quién radio? será, no? Y mis hermanos, como contaba, me decían, no, y hay unos enanitos adentro, hay unos enanitos que hablan, y por ahí míralo por el huequito. Y yo, pues, ¿no? Inocente. La inocencia del niño, miraba por los huequitos, no había nada, miraba, y había unas luces, porque los radios eran a tubos, como los televisores Claro, que los salieron a tubos. televisores, tú mirabas Tenías que atrás. esperar que caliente los tubos para que se salga la imagen, es cierto. igualito era el radio. Exacto. El receptor tenía que calentar los tubos para que recién se vaya escuchando la señal poquito a poquito y luego ir ubicando la antena, ¿no? Sí. Para escuchar radio de Inglaterra, de Alemania, de Francia, de España. Era una cosa maravillosa porque tú decías, a ver, quiero escuchar un partido de fútbol, por ejemplo, y buscaba México, Eran unos España. locutores Era de la algo transmisión. extraordinario, O sea, ¿no? ahora los chicos, se van y se sientan en un restaurante, en un pub y ven la pantalla gigante. Pero no era como escucharlo en la radio. En Yo me vivo y acuerdo en que directo. que se sentaban el abuelo, el papá, el tío, y gritaban el gol, porque el locutor lo hacía con una pasión y Sí. te describía y que se cayó y que avanzó y que lo jaló. Y tú lo imaginas, ¿cómo se usaba antes la imaginación? Las radionovelas, Exacto. imagínate, se ponían a llorar. Cuando hacían la radionovela de Corín Tellado, la gente en casa estaba llorando. Ese es un malvado, decía, y se imaginaba Y pon la Roberto, novela, Manuel. decía la abuelita, mañana al día siguiente, pon la novela para Sí, escucharla. cocinaban temprano, corrían ya para escuchar, todo era radiofónico. Y- Y ahora, cómo la gente se preparaba, los artistas, como tú has mencionado, Los toda esa artistas, mira, a familia. pesar de ser radio, la de Regina Alcobre y toda el Elvira de la Puente, toda la familia que hubo, tú ves las fotos en este maravilloso libro que salió
en el año 90, me acuerdo que salió y se lo regalaron a mi mamá, me acuerdo, Manuel de Dago Parque, porque ella trabajó en la época de Kiko Ledga en Panamericana, y le dieron este librito que ya lamentablemente con tanta mudanza se me le perdió, pero qué gusto volver a verlo. Muy bueno. Tú ves en las radionovelas, como tú dices, sí, todos están impecables. O sea, no es porque no me ves y yo voy, como hay algunos que en la radio se van con el pijama, ahora ves todos desaniñados, si no era la presentación, aunque no te vean, porque afuera la gente los esperaba. Tenían sus fans desde esa época. Tenía que salir tal cual demostraba. Si eres el hacendado, tenías que estar bien vestido, con tu sombrero de palma. Si porque eres, se identificaban pues con el personaje, porque eran actores, pues no actores de voz. Un saludo a Michael Fung, que también hemos tenido contacto estos días con él, siempre pendientes de todo su trabajo, toda su labor, y la Asociación de Locutores y de la Voz también, ¿no? Un excelente profesional. Excelente profesional, su voz la escuchamos en varios comerciales a nivel nacional. ¿Qué voz, no? Esos eran actores de voz, pues, así ¿no? Es. Y no se ha cultivado, lamentablemente todo se ha ido deformando en el tiempo porque se ha hecho mal uso de la radio. La radio, por más avance tecnológico que la ciencia, equipos de alta generación, jamás va a desaparecer. Por más que digan, no, que la radio online, que no me gusta mencionar el término en inglés, la radio en internet, no lo va a superar. Definitivamente, porque el solo hecho de coger tu aparatito de celular o tu lacto, con lo que tú quieras, no es lo mismo, porque alguien timbra una llamada, un mensaje y te distrae. Y se acabó. En cambio, la radio tú lo llevas al baño, al campo, al segundo piso, al techo, y ahí estás con tu radio. Y la radio, mira, en la modernidad quizás puede haberse desplazado, ¿no? Desplazado, que le dicen, por la facilidad de aquí del celular, ¿no? Pero en provincias, que no solamente en Perú, tenemos a la gente del campo, en Europa, en España hay gente del campo que todavía vive con la radio, todavía no estamos, felizmente, gracias a Dios, tan digitalizados. Todavía hay muchas zonas en las que se usa la radio, en las que amanecen con su radio 5 de la mañana, los famosos programas, pues, ¿no? Despertar Andino, todos esos programas tan bonitos que han aparecido también en la época que se inicia la radio. Justo estaba viendo aquí programas culturales, La Hora del Campesino, La Voz de la Selva. Exacto. Ya en Lima se empezaba, porque fue una migración de gente de provincia y que se relacionaba y quería recordar, pues, ¿no?, las noticias del campo, hablar sobre el campo, hablar sobre su tierra, y esos programas captó también la radio en Lima en esos años. No va a desaparecer. Mira, actualmente las zonas alejadas a 2.000, 3.000 metros de altura, las radios en la sierra y también en la zona de la selva, por ejemplo, por más que haya inmensidad de árboles, y ahí está la radio. Ahí está la radio ahora con el satélite, y que llega pues a millones de personas, lo que no sucede con las imágenes, por más generación que tenemos en internet. Porque hay zonas en las que no llega la señal. Se va la señal y se perdió. En cambio la AM, la onda larga que te llega a todo el mundo, tú te sientas o estás en un caballo, en un auto, en cualquier medio de comunicación, y estás ahí escuchando. No te quedas completamente abandonado. ¿Y qué cosas están diciendo lamentablemente ahora con los apagones en Europa, con los remotos que pueden venir? Tenga una radio pequeña a la mano con pilas, porque eso es lo único que va a servir, o sea, de verdad. Claro, se te va a perder la señal en el celular. ¿Qué haces con ver imágenes? Pero al final, en la sierra, por ejemplo, en los 70, Radio Albújar fue prácticamente la cuna de muchos locutores de varias generaciones. Nació en el año 65, 66 por ahí, y desapareció más o menos en el 88, 89 por una pésima administración, con tanto sacrificio. Jorge Alejandro Valareso Becerra, maestro, que en paz descanse, realizó una obra titánica, porque al estilo de Ricardo Belmont hizo el accionariado difundido, que no se conocía ese término. Sin embargo, logró captar y convencer, persuadir a cientos de guadalupanos, por decir, yo conozco a 30 y tantos, pero me dijeron que eran más de 100, que todo de sol en sol, de 2 soles, 5 soles, hasta de la sierra, porque era un medio tan importante básicamente para la sierra de Cajamarca, que para ejemplo, pedían ellos una sémila, una mula,
un piajén, un asno para llevar mercadería que llevaban de la costa hacia la sierra, y luego esa sémila traía productos de la sierra, el burro, la mula que llevaban a San Miguel, a Cajamarca, a Quindén, a Chilete, a todos los pueblos de la región Cajamarca, regresaban con productos de la sierra. ¿Y cómo se avisaba? Por la radio. Radio Albujar ponían a la gente, por favor, se sirvan bajar una sémila a Quindén o a Chilete, porque el señor fulano de tal está llevando mercadería para la familia tal o para la casa comercial tal. Sí, y avisaban, y ellos estaban pendientes de la radio. En algunas zonas radio no había comunitaria, teléfono, no había nada. Radio comunitaria ha sido sido muy solamente importante. Este aparatito, ¿no? Ahora en los 100 años que se celebra justo hoy, Osquitar, yo por lo menos más me identifico y recuerdo mucho lo que es Lima. Tú vas a dar la parte de esta parte del Perú. Genaro Delgado Parque fue un visionario quien lanzó ese libro también en el año 90, de lo que fue la radio, de lo que fue la televisión, de lo que fue la producción de programas propios acá, como Gisela Valcárcel, programas que no habían, novelas conocidas como Natacha, que fue internacional, Raúl Vázquez. Incluso los celulares los trajo él, ¿te acuerdas? Los de maletín, que hubo una evolución, y también hay locutores pioneros, pues como ya lo mencionamos, Humberto Martínez Morosini, en deporte Pocho Rospigliosi, en lo que es internacional, que tanto vemos Hollywood no es a partir de ahora, sino desde Pepe Ludmir, que fue un pionero peruano que empezó con esas transmisiones de Hollywood y hablaba en inglés perfectamente, y era el único que había en esta parte pues de Latinoamérica que se encargara y que llevara el nombre del Perú en esos lugares. Acá también en el norte también ha habido destacados locutores, tú lo puedes recordar. Exactamente, o sea, no solamente los maestros de ceremonia que llegaron a la televisión peruana fueron primeros locutores de radio. Johnny López de Pacamayo, la gran mayoría. Y de ahí llega la televisión. Claro, acá tenemos a Johnny, que es de la zona. El mismo Arturo del Pomar, el mismo Kiko Ledgar, ya más adelante Rulito Pinasco, como tú has mencionado, Martínez Morosini y otros, empezaron como locutores en sus pueblos. Hasta el mismo Ferrando, era hípico. Exacto, en Radio Victoria, y en Radio Libertad, Radio La Crónica, cuando Radio nosotros Nacional. Radicábamos en Lima, Radio Libertad nos levantaba, y el gordo Lazo, ¿te acuerdas? Ramírez Lazo. Ese Radio Cora, sí. Radio Victoria fue Radio anteriormente, Victoria. Después ya se cambiaron la denominación, pero esa es la función de la radio como medio de comunicación para las zonas alejadas, al servicio de las clases sociales, no vamos a hablar de clasismo ni nada por el estilo, pero cuando yo escucho por vez primera la radio, me quedé anonadado porque era una radio culta. Las personas, los locutores de antaño eran personas muy bien preparadas, si bien es cierto, eran empíricos, pero eran personas que leían mucho, claro. Educaban. Tal es así que... Hasta para dar una noticia, sí, o sea, evaluaban, analizaban, pero no insultaban, o sea, no digaban... Y comentaban la noticia con decencia, exacto, con altura. Como debe ser un periodista, un comunicador neutral, o sea, no te tienes que poner el pellejo de nadie e insultar, por mucha cólera que te dé un accionar malo o bueno de un político, de un alcalde, no puedes pues tú traspasar lo que es el respeto. Exacto. El respeto, y ni usar palabras grotescas como tú dices, porque la radio la escucha mucha gente que tiene conformación, que no tiene conformación, jóvenes, niños, entonces hay que tener un poquito más de cuidado. Incluso ahora los podcasts, que es tan fácil es ponerse un micrófono y una cámara delante y hablar lo que quieras, también en eso tiene que tener un poquito de cuidado. Yo me atrevería a decir, pero discúlpeme la expresión, pero la radiodifusión de un tiempo a esta parte, hace 2 décadas aproximadamente, se ha prostituido. Y se ha prostituido en el sentido de que se vende al mejor postor. Si el propietario tiene una tendencia política X, ese locutor, ese narrador de noticias, aquel director de cámaras, el director periodístico, el editorialista, todo van hacia el jefe, porque la política se diseña y tú eres el que vas a leer la noticia y a comentar la noticia. Entonces la gente no se prepara ahora para decir, caray, yo voy a educar, voy a culturizar, voy a transformar a la sociedad con una opinión, pues, para que la gente del campo empiece pues a sensibilizarse, a tomar conciencia de la realidad peruana. No, hoy día se ha trastocado, se ha transformado de tal manera que los medios se utilizan para intereses
personales o intereses de grupo, intereses empresariales, y eso no está bien, porque el espíritu, cuando nace la radio, no fue ese justamente, el objetivo no fue ese, era educar, entretener, enseñando, y la radio con música, tú puedes, no olvidemos, y hay que repetirlo 100 veces, que la música es cultura. Exacto. Definitivamente, y la radio nace con ese fin, culturizar y educar a la gente. Culturizar y educar, porque yo he visto muchas actuaciones, no solamente acá en Lima, incluso en actuaciones del consulado en Madrid. Vamos a bailar una marinera y cuando suena es un tondero. O sea, ¿dónde estamos? Y no saben a veces los nombres, o dicen un huayno y es un huaylas, que son dos cosas muy distintas de cada zona, ¿no? Entonces, antes sí, como tú dices, había programas exclusivos de música latina, música folclórica, programas exclusivos de política, que nos ayudaban pues a conocer un poquito más, como tú dices, música mexicana. Tú has tenido muchos años, ya son 15 años que he cumplido Radio Televisión Genial, en el que tenías horarios exclusivos de música sinfónica, música latinoamericana, música criolla, baladas, porque hay tantas categorías de música que a veces los jóvenes creen que solamente es reggaetón. No, lastimosamente, ahora no digo que está mal, me gusta también el rock, el reggaetón, escucho perreo porque a mi hijo le gustaba, o a mi sobrino le gustaba, pero eso no quiere decir que yo comparta esa afición por ese tipo de música, pero si hablamos de que la música es cultura, la letra, las composiciones tienen que tener sentido, tienen que tener un mensaje. Oiga, escuche usted a Agustín Lara, escuche usted a Pedro Infante, escuche a Jorge Negrete, a Javier Solís, a Pedro Infante, para ir ya del 90 para acá, escuchen a estos amigos que firmaron la película, Danilo Bravo, los hermanos Coraje, Jorge Lavat. Es increíble cómo se ha ido transformando y se venden espacios, se venden horas a cualquier hijo de vecino, ¿no? Exacto. Y ahora ni siquiera son cantantes de que a capela puedan defenderse, porque es el autotune, todo cambia completamente la voz y se ha visto en videos en vivo, pues cuando se le malogra algo, lo feo y desentonados que son, no como antes que podían cantar a capela y así en persona y era el mismo sonido, la misma voz, ¿no? Que halagaba y que nos enamoraba, porque hay distintas etapas, hay tipo de música de protesta, hay tipo de música pacífica, ahí hay música romántica, que la hemos visto mucho en los años 80, la balada romántica, la salsa pegadita. Osquitar, ayer tú has estado en una entrevista con nuestro amigo Carlos Santinori, comentando un poco, porque justo coincide el 18, fue el aniversario de los 15 años de Radio Televisión Genial, más de 50 años tuyos en radio desde muy joven y hoy día los 100 años de la radio en el Perú. ¿Cómo llegaste a la radio? A ver, los amigos, vamos a ver, yo lo he escuchado muchas veces, pero vamos a que tú nos cuentes, ¿cómo es que has llegado a la radio tú? ¿En qué año? ¿Y qué te apasionó de ese medio? ¿Por qué entraste al medio de comunicación? La suerte que en la gran unidad escolar Nuestra Señora de Guadalupe, a la hora de recreo, sus 2 altoparlantes funcionaban y ponía música. Un grupo de amigos, menciono a Andrés Prieto, el impulsor, una persona muy, muy preparada, y siempre era uno de los líderes del aula, del cuarto año A, y subíamos, no teníamos plata para ir al kiosco, pero subíamos a sentarnos en una carpeta que estaba cerca de la biblioteca, y de pronto uno de ellos empieza a tararear unas canciones, ¿no? Víctor Cruz Gil, y quien habla también, yo decía, sacaba mi peine, y con esas hojitas que me sacaba de la hoja del cuaderno de dibujo, la hoja delgadita, y empezaba a hacer música, ¿no? Tipo rondín, como decía mi abuelo, ¿no? Lo que es la filarmónica, ¿no? Entonces, el otro cantaba y por ahí Andrés decía, estamos en vivo y en directo desde la gran unidad escolar, con esa voz gruesa que lo caracteriza a Andrés, ¿no? Muy buena voz del locutor de Andrés, y es la voz característica de la radio, desde luego. Entonces, ahí empezó un auxiliar, mi querido Luchito Tarrillo, que estuvo también en Radio Televisión Genial, nos dice, oye, pero está bien lo que ustedes están haciendo. Yo les consigo los diarios y lean noticias, 15 minutos de recreo.
Y así empezamos a leer, y Andrés hacía de maestro de ceremonias y decía, y ahora vamos al momento artístico, y empezábamos a cantar, a tarear, y yo tocaba. Uno tocaba la carpeta, yo tocaba y hacíamos música, y así leyendo noticias nacionales, regionales y locales, y empezamos a hacer eso. Pues pasó un mes, 2 meses de esas vacaciones, de esos recreos. Entonces me dice Andrés Prieto, mira, están haciendo un llamado en Radio Albújar para practicar, locutores jóvenes, quieren locutores jóvenes para practicar y seleccionar a alguno de ellos, ¿no? Y así fue. Y tocamos la puerta de Radio Albújar, que está aquí cerquita, a una cuadra, estaba. Entonces llegamos, 5 muchachos, estábamos en 4º año de secundaria, 1972, justamente, ¿no? Luego empiezan pues las prácticas, ¿no? A dar la hora, hablar uno, decir otro, decir un mensaje. Víctor Estuardo Izaga Tejada tenía como unas tarjetitas, como unas postales, porque tenía muy buena letra, tenía, y nos decía, este comercial me lo lees tú, este me lo lees tú, y así, por lo general. Claro. Y de ahí nace la pasión por la radio. Créeme que me dediqué tanto a la radio que casi pierdo el año escolar, casi me desaprueban el 4º año de secundaria. Entonces yo me dedicaba mucho a la radio, me gustaba leer, y conseguí este tipo de información, cómo nace la radio, claro. Cómo se forman los locutores, qué estudian para ser locutor. Exacto. Entonces yo no tenía la menor idea, pero mi padre siempre me guiaba y me decía, aprendan a hablar. Escuchen Radio Albújar para que aprendan a hablar. Fíjate el nivel de locutores que tenían la radio de aquel entonces. O si no, escuchen Radio Chepén o Radio Perú o Radio Heroica de Chiclayo para que aprendan a hablar correctamente, con propiedad. ¿Y por qué nos decía eso? Porque mi hermano mayor le decía, papá, deme plata para irme al Chino Seto, el peluquero que estaba acá en la Feria del Escano, para irme a cortar el pelo porque estoy pelón. Y mi padre nos corregía. Pelón es calvo, aquel que no tiene pelo. Pelucón es el que tiene bastante cabello. Entonces, pelucón, no, papá. Busquen en el diccionario. Ya, trabajo, tarea para ustedes. Y así nos iba corrigiendo. Don Rafael Plaza, don Jorge Plaza, la señora Luisa Magot, propietarios de una parte de la Hacienda Talla, del mismo modo. Tal es así que estos recuerdos que tú ves acá, Nora, justamente son de ellos. Me dejaron una buena herencia, que son más de 200 long play, sí, que lo guardo con mucho cariño, porque realmente es una muy buena herencia, que yo los conservo con mucho cariño, porque estos me sirvieron mucho para ilustrarme, para saber la historia de los personajes, de los cantantes que grababan estos long play. Ahí es donde nace mi inquietud y mi amor y mi pasión por radio, por ser locutor. Ya no quería hacer otra cosa, yo quería ser locutor y punto. Se me había metido en la cabeza que me gusta la radio. En el interín mi padre compra un Picat, creo que lo narré esta mañana en el Facebook. Compra un Picat que es muy parecido a este aparatito, pero en cajón, mucho más alto, ¿no? Y encima tenía así el tocadiscos, o la tornamesa que le llamábamos en la radio. La radiola que había. Correcto, parecida, claro. Pero la radiola era ya otra que le ponías monedas. Y la rocola, claro, moneda y con botoncitos digitales, canción que te gusta, y entonces nace el Picat, y a raíz de eso me va gustando la música, ¿no? Y mi padre me dice, tú eres el que vas a operar ese Picat, y lo alquilaba para fiestas, para cumpleaños, bautizos, matrimonios, y yo feliz, ahí escuchando la música, feliz. Y dije, ni siquiera me estudiaba, yo casi pierdo el cuarto grado, el 5º año ya, pues, poquito que me fui asentando en la radio, ya tenía más tiempo para leer, pero me dediqué de lleno a la radio. Tal es así que de los 6, 7 personas que ingresamos, Víctor Estuardo, mi gran maestro, que nunca me cansaré de agradecer, allá en el infinito, Víctor Estuardo, que le guardo un gran aprecio y lo llevo en el corazón siempre, porque él siempre me decía, se escapaba de vez en cuando, porque por ahí estaba medio enamorado, y eso a mí me facilitaba cada vez que se iba. Usted lo debe haber conocido, a Víctor Izaga Tejada, amigo, ¿no? Entonces, ya no estaba Jorge Luis, el doctor Valareso Becerra, ya se había ido algunos meses. Yo llego justo cuando ya estaba de gerente don Carlos Cruzado Mejía. Entonces, nos seleccionan. Como yo tenía más facilidad de quedarme, porque Víctor, no sé qué, le caí simpático, creo que me llevaba a su casa a almorzar a Chepén, pues chepenano él de nacimiento. Entonces me dice, mira, hoy día me voy a escapar y tú vas a leer este avisito. Después, este también. Oye, me sacó como 15 avisos. Yo le digo, pero ¿cómo voy cada media hora vas a leer la mitad?
y la otra mitad la siguiente media hora, y así empecé. Pasó una semana, unos días, y me dice, oye, también me voy a escapar. Ya tú has escuchado cómo hago el noticiero, acontecimientos, Enfoque 12:30, me acuerdo. Y me dice, ya pues tú lees, yo te dejo todo marcado. Te dejo todo marcado y cortaba las hojas de los diarios, noticias locales, provinciales, regionales y nacionales, e internacionales. Y yo le digo, pero ¿cómo si yo recién estoy leyendo comerciales, Víctor? Yo no, tú lo vas a hacer bien. Oye, así de frente. Como tú ingresaste a la radio también de frente a hacer tu programa. Así entré yo. Por eso yo admiro esa paciencia que tenía Víctor para enseñarnos. Sin querer, por escaparse, te enseñó y te dio una cátedra de lo que es. Me enseñó el ABC de la radiodifusión y la verdad que le agarré tanto cariño, tanto aprecio, que me fue a Lima. Y quería yo estudiar periodismo, pero por falta de medios económicos no pude concretar este anhelo. Entonces, gracias a Dios conseguí un trabajo. Y empecé pues de conserje llevando documentos, pero siempre la pasión por la radio. No se te quita. Estés donde estés, siempre tienes... Y no se quita. Eso 75, lo vemos, años 75. Que, mira. Siempre. Mira, y de todo este transcurso, 53 años, pues el 72 que empezaste, cuando yo nacía... Él nacía en la radio. ¿Cuál ha sido la experiencia que más te ha marcado en cuanto a lo que has estado en radio? O sea, que se te quedó así. Gracias a que esté en la radio, vi esto, conocí a tal persona, qué sé yo. ¿Cuál es la experiencia más grande? Etapa maravillosa de mi adolescencia justamente eran los bailes, los cantantes, como todo joven, chiquillo, de secundaria. Hemos tenido el inmenso placer y honor de bailar con las grandes orquestas que seguramente mi amigo Ortiz lo recuerda. Acá ha llegado Freddy Roland con sus bailarinas y nuestra cantante Verónica. Ya ha llegado acá los Paquines, los destellos de Enrique Delgado, el Grupo 5. Luego Ruli Rendo con todas sus bailarinas. Claro. Llegaba Pedro Miguel y sus Maracaibos, los Diablos Rojos de Marino Valencia. Buenas, es decir, unos grupos extraordinarios que jamás yo iba a pensar que los iba a ver. Y los iba a ver en la cabina porque iba el director Freddy Roland, que ni siquiera podía entrar por la cabina porque un hombre grandazo, argentino él, con su cantante y sus bailarinas, y yo así. Yo boquiabierto ahí por las bailarinas exuberantes, pues, ¿no? Esa es la facilidad que tenemos en radio de conversar con los artistas que vemos en televisión, en el escenario, ¿no? Yo he tenido la suerte y te invité, pero por cosas creo que estabas en Ecuador, que no fuiste ahí, que en el encuentro de Voces Unidas. Yo en los 80 pues aprendí en la radio porque ese era nuestro hobby de jóvenes, estar en la radio, llamar por teléfono, saludos, concurso, ganarse una entrada al cine, qué sé yo, y escuchábamos, pues yo escuchaba a Randy Calandra, escuchaba a Speedy González, tan romántico, esa voz dulce que tenía, Johnny López lo veíamos en la televisión, y tuve la suerte de conocerlos en persona, a mis ídolos, y siempre le he dicho, y tratarnos pues ya de colegas, que para mí ha sido una etapa muy importante y que me marcó, porque me sentí ya no como la que escuchaba, sino parte de ese mundo, parte de esa formación que yo he tenido, igual que tú, conversando, hablando, actuando, haciendo reportajes, haciendo proyectos y estando y pasando de la cabina a lo que estamos hoy ya al medio digital, Oscar. Y yo he aprendido ya en estos años contigo, tú has sido mi maestro, te escucho cada vez que tienes las anécdotas en la radio porque es una etapa que yo vi de lejos y es bonito compartirla con alguien que la ha vivido. ¿Qué consejo darías a los jóvenes? Porque hace poco hemos tenido a jovencitas del INIF, muy buena voz, muy buen desenvolvimiento, y a veces tú y yo conversamos en tantas tertulias con un cafecito y decimos, ¿y después quién viene? Claro. Tú estás en los 60, tú vienes de 50 años de radio, yo estoy en los 50, pero después ¿quién está? ¿Quién va a quedar en las cabinas? ¿Quién va a continuar con esta labor tan bonita que es la comunicación? Tú lo aprendiste en la GUE, qué bonito. Cada vez que hablamos con un director, un profesor, les decimos, ¿por qué no hay los clubes de periodismo? Los clubes... Ahora es que es tan fácil, porque no hay implemento de radio, antena, una cámara y los blogs de cada colegio que informe sus actividades escolares, sus concursos, sus aniversarios. ¿Cuál es el consejo que le darías a los jóvenes y no tan jóvenes, a los directores que a los profesores que son los que encaminan a esta juventud?
El otro día conversábamos con uno de nuestros asesores porque tenemos que agradecer también a todo ese equipo humano que nos acompaña en estos últimos años, desde antes de la pandemia, Nora, como es Jaime Deza Rivas Plata, el mismo Coco Castañeda, Ricardo Verona, Sí. el mismo amigo Carlos Santinori Escoy, que uno aprende, porque si bien es cierto, él ha sido director de la GUE, De la pero está UGEL haciendo también. comunicaciones ya muchos años, También. tiene mucho que enseñar y es literato. Y aparte de ello, nosotros conversamos con el director del INIF 35, el doctor Arce. Manuel Arce, y la verdad que todo tiempo pasado fue mejor, decían mis padres, mis hermanos mayores también, y creo que sí, porque mira, si hablamos de los equipos sonoros, tenemos ya equipos que vuelven a tocar estos discos, a estos acetatos, que no solamente tienen para acetatos, long play, 45, 78, sino también para cassette, lo que También. acabamos de ver, Acá el cassette. está, ¿no? ¿Dónde Y está? también, Acá está. también para Acá está. USB. Entonces, Lo tienen en todo. miren cómo ha revolucionado, si bien es cierto, el avance tecnológico. Y había Bluetooth vuelto. tienen y ahora. ha vuelto. Ahora tienen Bluetooth. o sea, Imagínate, desde tu teléfono. imagínate. Entonces, ¿por qué no retomar a esa época maravillosa de los 60, los 70, como hablábamos largo rato en nuestras tertulias de café, con Jaime y con Coco, también contigo muchas veces? ¿Por qué no retomar esos programas educativos que había en Radio Albújar, la decana de esta parte nororiente del Perú? Muchos locutores que han triunfado en Lima y que tienen radioemisoras, que tienen estaciones de televisión, han nacido en Radio Albújar. Y ahí yo recuerdo mucho y con mucha nostalgia este programa Caicacún Cayachay, en quechua y en español, La Voz del Saber. La Voz del Saber era un programa que lo conducían 3 profesores. A ver, si me acuerdo, Dorinson Plasencia, Jackson Peralta y no me acuerdo el otro apellido, pero eran 3 profesores. Todos los fines de semana, sábados, no me acuerdo si era de 10 a 11 o de 11 a 12, pero ese programa, La Voz del Saber, trataban diversos tópicos, básicamente valores, la honradez, la disciplina, ¿no es cierto? Entonces, el día lunes, los profesores tomaban paso, como decíamos, evaluaban a los alumnos de qué hemos tratado en el programa del día sábado. Y los alumnos estaban, obviamente, el día sábado prendidos en la radio para ver qué tema, escuchar qué tema trataron, ¿no? Y porque las preguntas venían de los profesores. Te hablo de primaria, mira, Ajá. cuarto y quinto de primaria, porque los profesores eran mis profesores de la escuelita 252. Y ese programa marcó una etapa también de mi vida, porque yo aprendí a valorar este medio de comunicación, este aparatito, que yo lo escuchaba en mi casa antes que yo llegue a la radio. Esto fue más o menos, te hablo 66, 68 por ahí, sí, más o menos esa época, y yo ya escuchaba Caicacún Cayachay en mi casa, en mi radio viejo de mi padre que compró Grau, Onibico creo. La cosa es que era tan educativo, tan interesante, que era una enciclopedia radial. Ese era el tipo de personajes que hacían locución en la radiodifusora, no solamente en Guadalupe, en todo el Perú. En todo el Perú, Era antes gente muy educada. mi mamá me recuerda mucho y lo sabe, Claro. se hincha el pecho porque había el concurso del que más sabe, que en su época ella ganó en secundaria. Claro. El que más sabe, o sea, tenías que saber de temas de actualidad, de historia, de geografía. Antes sabíamos, pues, cantábamos los 14 incas, cantamos las capitales de las provincias con su capital, todo lo sabíamos de Claro, memoria. y es hacías algo- el mapa. Exacto. Tenías que hacer ¿Dónde el está? mapa con Sí. una plantilla. Y dibujar tú mismo, Así nada es. de copia, Y nada de poner, fotocopia, nada de láminas, todo era dibujado y por eso tú te acordabas y hasta ahora te ubicas dónde está Bolivia, dónde está Argentina, dónde está Chile, dónde está México, te ubicas, ¿no? Por la educación tan fuerte que hemos tenido. Nos hacían cantar el himno de las Américas. El himno, que ya no se canta. Nadie se canta. Ni el himno nacional cantan los lunes. El calendario cívico que se ha perdido y que Radio Televisión Genial siempre, en unión con la Asociación Uniendo Fronteras para la Revolución Social y en su momento también con el Comité Patriótico Bicentenario, que hemos sido parte y seguimos siendo parte porque nuestra misión es difundir la educación, cultura y la historia. Lo hemos querido hacer, siempre tocamos temas del calendario,
Y ya estamos en esto de invitar a las alumnas, porque ha Así sido un es. golazo, como tú dices, un golazo tener la participación y darle esa oportunidad a los jóvenes que puedan expresarse y demostrar su talento. Osquitar, para mí siempre es un gusto compartir contigo la mesa, hablar de esos temas importantes, más que nada en estos 100 años de la radio, tu experiencia, 50 años, la mitad de lo que ha transcurrido la radio. Yo estoy recién en mis inicios, pero me alegra haber empezado en provincia, me alegra haber empezado con una persona con trayectoria, y mi saludo final, bueno, a todas las amistades que hemos podido tener, porque hemos hecho radio en Lima, hemos hecho radio gracias a la base de Guadalupe, hemos hecho radio en Lima, hemos hecho radio en España, y eso da mucho que decir de la buena formación que has tenido tú y que estás transmitiendo, ¿no? Y que yo personalmente quisiera que se transmita a todos los jóvenes de aquí de la zona y que no se pierda esta profesión tan bonita que es tanto el periodismo, la comunicación social o la locución. Tus palabras finales, Osquitar, y también ahorita te voy a pasar los saludos que te están dando para que puedas leerlos. Correcto. No todo está perdido, señoras y señores de Radio Televisión Genial. Sin temor a equivocarme, este medio, no lo digo yo, no lo dice Nora, lo dice la gran audiencia, la gran legión de oyentes, como decía Jorge Alejandro Valareso, que tenemos. Yo creo que eso nos motiva a seguir hasta que cuando Dios diga, Óscar, vamos a cerrar la transmisión, ponga el himno nacional y nos vamos. Un comercial y regreso. Un comercial y regreso desde arriba con mis colegas, amigos, mis maestros que están allá esperándonos seguramente. Pero yo al final del camino dije, me voy de Guadalupe, porque mi familia siempre me dice, yo no sé qué haces en Guadalupe, te quejas de esto, te quejas del otro, es la basura, que las bancas, que los jardines, que los arboricidios, que la delincuencia, yo no sé qué haces allá. Yo amo mi pueblo, amo mi país. Pero tú que has ido a Ecuador y yo que he ido a Madrid, es igual allá, es igual. Sino de que si nos quedamos renegando acá es porque queremos que cambie. Porque ya estamos, y esto sí, pues, es la voz que nos ayuda a que nos vean y que de alguna manera lo hemos solucionado. Varias veces has paseado por los parques diciendo de que no está cuidado, que no está regado, y se ha hecho. Hay autoridades que deben ver las transmisiones, no como que se les ataque, sino que a veces pues no, los funcionarios no se dan cuenta. Y lo hacemos de buena fe porque queremos una ciudad segura, una ciudad limpia, y que el turismo, que es el que da ingreso a la ciudad, pueda reinar y podamos salir adelante como ciudad, como provincia y como país. Estaba muy decepcionado hasta hace unos 2 años, sin embargo, este año que ha sido muy fructífero para nuestro medio de comunicación y con la gran audiencia que se ha triplicado. Sí. Y hemos llegado al máster más alto de la radiodifusión, como decía el eslogan de Radio Albújar, porque he visto en los diversos programas literarios, presentación de libros, ahora último en Pacasmayo. Con Jaime, sí. Ya no, yo me voy, me quedo, ¿sabes por qué? He visto tantos niños, tantos pequeños, tantos adolescentes, tantos jóvenes, y que la reserva moral del país están ahí. Por eso, vamos a hacer sí o sí los programas con los alumnos de primaria, de secundaria, no solamente también de Guadalupe, en una primera etapa de Guadalupe, pero lo vamos a proyectar en todo el Valle Quequetepeque, porque allí están esperando estos niños. Ya lo hemos hecho en San Pedro, en Razuri, el año pasado. Correcto. Muy buena participación, y como tú dices, hay más, porque San José tiene también sus héroes, tiene su historia, Pacasmayo, Quequetepeque, y podemos trasladarlo, y vamos a trasladarlo, pero siempre se debe saber de que esta labor necesita un empujón. Y mira la presentación de ayer. Esos son los auspiciadores. Claro. Nosotros estamos esperando también el auspicio de la persona, porque todo este movimiento de ir, venir, poner, también necesita un empujoncito. Y como mira la presentación somos del libro. Independientes, entonces eso necesitamos el auspicio de las empresas privadas que nos pueden ayudar. Ahora los saludos, Osquitar, ahí tiene varios saludos. Antes de pasar a los saludos, Nora, no quiero dejar de mencionar a la presentación del otro día. De Jaime. Ayer en el INIF también. Ah, también la presentación. Me imagino la participación de las niñas. Las niñas de segundo, tercero de secundaria. Una gran labor está haciendo ¿Qué tal capacidad de comprensión lectora? Porque no solamente sugerían, preguntaban, comentaban de la obra, ¿no? Esa hambre de saber. Claro. Ahora,
tomando el tema de la presentación del libro Pacagnamuc en Pacasmayo, algo También. extraordinario. Todos pasaban, creo, de 40, 50, 60, y habían 3 chiquillos que no pasan de 15, 16 años. Oiga, qué forma de dialogar, de conversar, de sugerir, de analizar la obra Pacagnamuc, inmersos en la necesidad de unir esfuerzos, no solamente guadalupanos, sino todos los valles de Jequetepeque, porque ellos decían, Pacagnamuc no es solamente de Guadalupe, es del Valle Jequetepeque. Y ahí estamos, señores. Vamos a formar un grupo humano para poder iniciar y recuperar el abandono en que se encuentra Pacagnamuc. Algo extraordinario que nos hace pensar que no todo está perdido, Nora, y que tenemos que enfocarnos en ellos, en los niños, en nuestros jóvenes, en nuestros adolescentes. Saludos, Norca Castro Zamora, felicitaciones, Oscar, por estos 50 años. Meche Castañeda Quiroz, buenas noches, don Oscar, también estuve en Arte Pueblo. Por supuesto, estuvimos ahí a los 2, 3 meses de fundado, somos cofundadores de Arte Pueblo, gracias a la invitación y al fundador Andrés Prieto. Sun Yun, buenas noches con todos, un gran talento guadalupano. Hace mucho quería saber su historia de sus inicios como periodista. Muchos éxitos y bendiciones. Cada entrevista y transmisión en vivo que realiza, se puede observar la gran vocación que tiene el gran don, logrando que la voz del pueblo sea escuchada en todas las provincias e incluso hasta el extranjero. Nosotros nos debemos a ustedes, Sun Yun. Justamente no dormimos, porque sabemos que en el otro lado del mundo son 7, 8 horas, están amaneciendo, y nosotros estamos caminando diariamente, muchos guadalupanos, muchos peruanos en el mundo están pendientes de nuestra noche genial. No, nada que agradecer, todo lo contrario, nosotros les agradecemos a ustedes, porque sin ustedes no seríamos el medio de comunicación que hoy día somos. Soy la Rosales Paredes Soto, hija de mi buena profesora, ¿verdad? Soy Lita. Felicitaciones para ti, Oscar, por tus años vividos en la radio, alegrándonos con tu música y las noticias. Meche Castañeda Quiroz, don Osquita, eres genial como tu radio TV, genial, extraordinario, ¿no? Qué bonito, ¿no? Y lo genial, bueno, se lo transmito a ustedes, porque ustedes nos han convertido en los geniales de la información, en los geniales de los reportajes, de nuestras vivencias cotidianas, que lo compartimos minuto a minuto con ustedes. Claro, ese es el mensaje final, profesores, padres de familia, unámonos. Incúlquenle a sus hijos que el futuro está en hacer comunicación. Aprenda a expresarse con propiedad correctamente. Lea bastante y analice, razone, piense. Tome conciencia de que usted es el presente y el futuro del Perú. Muchísimas gracias, Nora, por compartir este día tan especial de este siglo de la radiodifusión. Es un mes importante, Palabra Mujer, el programa bandera que tengo yo con Radio Televisión, que ha sido nacional e internacional, gracias a la constancia que hemos tenido, a pesar de la pandemia, nos hemos amoldado al internet. Ha cumplido 7 años, Radio Televisión Genial 15 años, el 18, y hoy estamos dando nuestro aporte por los 100 años de la radio en el Perú. Y como siempre, Radio Televisión Genial, siempre primero en la noticia, volverá en cualquier momento con tus reportajes, con tus noches geniales. No nos olvidemos de agradecer a mi gran amigo Ortiz por facilitarnos el fonógrafo. Hoy todos extraordinario, de los 40, los 50, este grandioso receptor que funciona. Este hermosísimo, a ver si lo despedimos con esta musiquita. A ver, tienes que ponerle la monedita para que no brinque. Porque el bracito ya está un poco flojo, pero escuchen, escuchen. Con esta musiquita nos vamos a despedir. Escuchen. Celebrando los 100 años. Tulio Enrique lo presenté por primera vez en Radio Almuja. Y nos vemos en cualquier momento, entonces, con Radio Televisión Genial. Desde Guadalupe para el mundo. Muy bien, con ustedes, amigos del Perú y del mundo, nos despedimos. Muchísimas gracias. No sin antes quiero agradecer a Pimundo y a su gerente Coqui Ortiz, aquí en la Victoria 161, con su producto bandera Propolio. Miel de abeja y Propolio. Un agradecimiento a Heladería Londres también. Les invito todos los días, porque es extraordinario los helados y los productos
base de la miel de abeja, producto de este insecto tan importante para la sobrevivencia humana. Exacto. Y a la asociación Uniendo Fronteras para la Evolución Social. Con ustedes, amigos de Radio Televisión Genial, hasta la próxima. Gracias. Gracias, Nora.